Bienvenidos al curso Retos de la Agricultura y la Alimentación en el siglo XXI. Estamos en la unidad 4, los problemas del medio rural, y vamos a explicar la lección 4.1, desarrollo y territorio, las relaciones rural-urbano. Los objetivos de esta lección son dos. En primer lugar, conocer el impacto del desarrollo sobre el territorio y las relaciones entre territorios. Y en segundo lugar, conocer las políticas existentes para corregir los desequilibrios territoriales. Para alcanzar estos objetivos vamos a contemplar 4 contenidos básicos. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de desarrollo, de la evolución del desarrollo. En segundo lugar, vamos a hablar de los desequilibrios territoriales, qué son, por qué existen. En tercer lugar, vamos a hablar de los medios rural y urbano, las relaciones que existen entre ellos y cómo han ido evolucionando. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de las políticas rurales y territoriales. El desarrollo, ¿qué es y cómo ha evolucionado? El desarrollo es un concepto muy utilizado cuya significación ha evolucionado enormemente en las últimas décadas. Comenzó siendo un concepto eminentemente económico, que básicamente contemplaba la producción de un país, y a lo largo de las últimas décadas ha ido aumentando el número de indicadores, ha ido aumentando el número de ámbitos que se consideran que son pertinentes para medir, para conocer el nivel de desarrollo de un país. En primer lugar, se incorporaron las dimensiones sociales. En segundo lugar, se incrementaron las dimensiones de tipo humano, llegando a establecerse un indicador muy conocido internacionalmente, que es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano. Y en la actualidad se está intentando también incorporar a la noción de desarrollo, incluso desde el punto de vista cuantitativo, las nociones, los conceptos de sostenibilidad ambiental y político, en particular los conceptos de libertades y capacidades. En segundo lugar, debemos decir también que a pesar de esta evolución del concepto de desarrollo, en lo que se refiere estrictamente a la componente económica del desarrollo, está muy ligada a la noción de crecimiento económico entendido como aumento del PIB en general y en particular como aumento de la renta per cápita. A pesar de las muchas críticas que recibe este paradigma, esta visión del desarrollo económico ligada al crecimiento, hay que decir que está muy extendida y muy practicada en casi todos los países la noción de que el crecimiento per se es deseable, al margen de los problemas de corto, medio y largo plazo que este crecimiento plantea. Desequilibrios territoriales. ¿Por qué hablamos de desequilibrios territoriales ligados al desarrollo? En primer lugar, porque el desarrollo económico casi nunca es homogéneo, casi nunca se distribuye por igual a lo largo de todos los territorios. El desarrollo económico tiende a concentrarse, tiende a localizarse preferentemente en unas regiones, en unas partes del territorio, en algunos países, a nivel global, en los cuales es donde se concentra la mayor parte de la población y donde se tiende a concentrar también la actividad económica. ¿Y de qué depende el lugar de centralización de estas actividades? ¿De qué depende de cuál es el lugar y de cuál es la cantidad de actividad económica y de población fijada? En general depende del equilibrio entre dos fuerzas contrapuestas. Por una parte, las fuerzas que tienden a la aglomeración y a la concentración, las economías de escala, las economías de alcance, las economías de campo, frente a las economías de la dispersión, es decir, las economías que se obtienen cuando la actividad económica y cuando la población se establece en núcleos más separados unos de otros, que son economías ligadas sobre todo al coste del suelo, a la contaminación y a la congestión. Esta tendencia del desarrollo a concentrarse en unas zonas particulares tiende a crear diferencias sustanciales en las condiciones de vida, en los niveles de renta entre unos territorios y otros. Y uno de los casos más conocidos de desequilibrio territorial, originado por una concentración de la actividad y de la población en unas áreas, es el equilibrio o el desequilibrio urbano-rural, en el que las zonas rurales pierden población, pierden actividad económica frente a las zonas urbanas, utilizando como criterio de delimitación normalmente la densidad de la población. La OCDE utiliza el criterio de 150 habitantes por kilómetro cuadrado y a veces también el criterio del tamaño de los núcleos de población. Así vemos, por ejemplo, en este mapa, como en el caso de la Unión Europea, los territorios que la Unión Europea considera predominantemente rurales, que son los que están pintados en verde, son desde el punto de vista territorial, son la mayoría, representan el 57% del territorio y sin embargo desde el punto de vista de la población, en estos territorios solamente vive el 24% de la población y la actividad económica de estos territorios aporta menos aún, el 17% del valor añadido bruto.
Decíamos que uno de los casos paradigmáticos de desequilibrios territoriales en cuanto al desarrollo es el rural urbano. ¿A qué se debe este desequilibrio y cómo está evolucionando? En primer lugar, el medio rural se ha asociado, se ha vinculado tradicionalmente a la agricultura, de forma tal que cuando la agricultura ha entrado en crisis, y podemos decir que históricamente la agricultura es un sector en crisis, aunque en algunas épocas esa crisis se acentúa por la pérdida de rentabilidad, hay una mayor salida de mano de obra de la agricultura. Entonces esa salida, ese éxodo agrícola provoca también una salida, un éxodo rural. De hecho, podemos establecer la relación entre desagrarización, desruralización y urbanización. ¿Por qué se van a la ciudad una buena parte de los habitantes del medio rural, sobre todo los vinculados a la agricultura? Porque en la ciudad históricamente se han ofrecido más empleos, muchas veces de mejor calidad, más diversos, más oportunidades y mejores condiciones de vida. Inicialmente esta dinámica de salida de mano de obra de la agricultura y del medio rural hacia el urbano generaba relaciones de asimetría, incluso casi de antagonismo entre ambos medios. Normalmente las relaciones entre ellos eran más bien escasas y podríamos decir incluso que vivían de espaldas uno al otro. Por el contrario, por lo que podemos decir es que en los últimos tiempos, sobre todo en los países más desarrollados, en las sociedades más avanzadas, sobre todo en aquellas en las cuales las comunicaciones, los transportes son fluidos, donde existen unas buenas redes que permiten la movilidad de las personas, de los medios, esa relación casi dicotómica entre el medio urbano y el medio rural no ha desaparecido, pero ha cambiado radicalmente. Ha pasado de ese antagonismo a una complementariedad en el sentido de que ambos medios se relacionan entre ellos, se necesitan entre ellos, hay flujos constantes entre ellos y cada vez es más difícil establecer una línea divisoria clara entre ambos mundos. Con lo cual, las relaciones, incluso desde el punto de vista político, entre ambos modos se deben replantear. Finalmente, ¿qué podemos decir en cuanto a la actitud de los poderes públicos frente a esta tendencia de la actividad económica a concentrarse? Lo que podemos decir es que en muchísimos países existen políticas tendentes a evitar los desequilibrios territoriales, porque los desequilibrios territoriales pueden llegar, si son muy importantes, a generar tensiones y pueden llegar a debilitar la cohesión territorial. Entonces, las políticas de desarrollo territorial son políticas que buscan la convergencia, que buscan aumentar el nivel de vida de las zonas más desfavorecidas, de las zonas que pierden población, que pierden actividad económica. Son políticas que tienden a incentivar la inversión, el crecimiento en esas zonas desfavorecidas. En particular, cuando nos referimos al medio rural, la mayor parte de los países del mundo tienen políticas de desarrollo rural, aunque la concepción del desarrollo rural no es la misma en los países desarrollados que en los países en desarrollo. Pero sí que podemos apreciar una tendencia bastante generalizada por la cual la mayor parte de las políticas de desarrollo rural combinan o utilizan una combinación de medidas, por un lado tendentes a modernizar la agricultura, a aumentar la rentabilidad de la agricultura, para que la agricultura permita la vida de las familias en el medio rural, y por otra parte a incentivar y a ofrecer oportunidades de diversificación de la renta a los propios agricultores, de forma que los ingresos que no obtengan en la agricultura los obtengan de otras fuentes alternativas. Y lo último es que en los países de nuevo más avanzados, en los que ya el peso de la agricultura en las zonas rurales es muy reducido y por supuesto mucho menor que los servicios e incluso que la industria, las políticas de desarrollo rural están empezando a perder su carácter agrícola y están sobre todo adquiriendo una dimensión que podríamos llamar territorial, en el sentido de que lo que buscan es el desarrollo integral del territorio, el desarrollo local, incluso endógeno del territorio, que se basa en el aprovechamiento integral de todos los factores, de todas las potencialidades, de todos los recursos que ofrecen esas zonas rurales. Aunque sin olvidar nunca el elevado potencial ambiental, cultural que tiene la agricultura, que de alguna forma sigue siendo el referente por el cual muchos ciudadanos siguen viendo en el medio rural un medio atractivo, si no para invertir, si no para trabajar, sí para comprar una vivienda, sí para pasar unas vacaciones, sí para visitarlo y mantener una relación fluida con él. Como conclusiones, lo que podemos decir es que el desarrollo económico moderno tiende a concentrar la población, tiende a concentrar la actividad económica, porque hasta ahora las fuerzas de la aglomeración en general han prevalecido sobre las fuerzas de la dispersión y que esto suele generar tensiones entre los territorios.
Y, en segundo lugar, podemos señalar que las políticas de desarrollo rural, que son un caso particular de las políticas de cohesión territorial, tratan de reducir los desequilibrios entre los medios rural y urbano, apoyando la agricultura e incentivando la utilización de todos los recursos locales para fijar la población. Como bibliografía podemos citar un informe reciente de la CEPAL, denominado Población, Territorio y Desarrollo Sostenible, y un libro llamado Desarrollo Local y Regional. Y para saber más, pues es muy recomendable consultar el informe del año 2009 del Banco Mundial, centrado en la nueva geografía económica, y también, por supuesto, el interesado en conocer más a fondo la política de desarrollo rural de la Unión Europea puede consultar la página de internet de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, cuya dirección aparece en pantalla. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos haber conseguido los objetivos enunciados al principio de la lección.